pero para poder aprender vamos a ubicarnos y vamos a estar atentos, porque el Señor nos dio los sentidos para poder con ellos aprender muchas cosas. Entonces tenemos que estar atentos. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en nuestro corazón. Vamos a aprender varias cosas hoy. Sé que vamos a ser edificados porque eso es la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan preciosa que nos edifica todo el tiempo. Amén. Bueno, hace 15 días, creo, bueno, más o menos 15 días estuvimos compartiendo con ustedes, con la iglesia, una cita y la vamos a tratar de relacionar con también la enseñanza de hoy. Pero vamos a ir a Efesios 6, antes de ir a tratar esa cita que damos ese día en Colosenses capítulo 4, vamos a ir a Efesios 6, Efesios capítulo 6. El domingo, hace 15 días, hablamos acerca de una salutación final o un saludo final que Pablo da a la iglesia de Colosenses. Y hoy vamos a mirar, vamos a revisarlo también, pero vamos a mirar el saludo final que Pablo da a la iglesia de los Efesios, o a la iglesia que está en Efesios. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a Efesios 6 y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 24. ¿Listo? Versículo 21 al 24. Aquí tenemos la proyección en la Reina Valera. En esta traducción dice así: para que también vosotros sepáis mis asuntos, dice Pablo, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Versículo 23 dice: pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 24. Si usted puede leerlo conmigo, el versículo 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a volverlo a leer. También los hermanos que se conectan, porque por la transmisión damos la bienvenida a los hermanos que se conectan. Dice así el versículo 24. Leámoslo nuevamente. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, habla aquí por el apóstol Pablo y va a hacer una declaración tan preciosa en este versículo 24. Y él va a decir que hay un grupo de personas, y aquí lo nombra como todos. En el versículo 24 dice: la gracia sea con todos. O sea, hay unos grupos de personas que aman al Señor Jesucristo con amor, ¿qué? Inalterable. Esta misma cita, no sé si la puedan ir mostrando, la vamos a mirar en otras versiones. Y en la palabra de Dios para todos dice: que Dios bendiga en abundancia a los que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga en abundancia a los que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. La otra versión dice: gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Hay otra versión que dice, la NBV dice: que la gracia de Dios esté sobre todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inagotable. La Nueva Versión Internacional dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Qué privilegio, hermanos, es saber que hay
un grupo de personas que Pablo dice que aman al Señor Jesucristo con un amor inagotable, con un amor profundo, con un amor sincero. Aquí Pablo nota que hay unos todos en ese lugar que amaban al Señor Jesucristo con un amor genuino, con un amor puro, un afecto puro, un amor eterno por Jesús, el cual no se marchita ni se altera por las dificultades. Y saber que pueden llegar a existir ese grupo de personas que aman al Señor Jesucristo con un amor ¿qué? Inalterable. Y este es el privilegio, hermanos, que tenemos todos, amar al Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Qué privilegio tiene usted y yo de poder amar al Señor Jesucristo con un profundo amor? Con un profundo amor. Y este no es sino el reflejo, iglesia, de aquellos que según lo que dice la Escritura, somos plenamente capaces, dice la Escritura, de comprender. Y el apóstol, haciendo esta oración, va a decir, son todos aquellos, ora para que la iglesia, porque es una oración que hace el apóstol Pablo, dice, para que sean todos capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y Pablo va a nombrar las 4 dimensiones, que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Para qué? Porque esto representa, hermanos, la inmensidad, la totalidad y el alcance ilimitado del amor de Dios. Y Pablo menciona en su oración que ese amor que no tiene límites, que es un amor inmenso, dice, excede la capacidad de la mente humana, o sea, por lo que ese amor para ser comprendido requiere una revelación espiritual. Entonces, los que son llenos, según lo que dice Pablo, eso lo dice en esa misma carta, los que son llenos de la plenitud de Dios son los que han conocido el amor de Cristo. O sea, los que son llenos de la plenitud de Dios son los que han conocido esa anchura, esa grandeza, esa profundidad, esa altura del amor de Cristo. Y han recibido esto donde en su corazón. Entonces se puede amar a Cristo con amor ¿qué? Inalterable. Es el orden del Señor. Porque conozco su amor, ¿puedo qué? Amarlo. Y el Espíritu Santo lo va a declarar, lo conocemos en 2 citas bíblicas a través del apóstol Juan. Y él va a decir en qué consiste el amor de Dios. Y él va a decir, el amor de Dios consiste, primero, no en que nosotros lo hayamos amado a Dios. En eso consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esa misma de Primera de Juan lo va a declarar 2 veces y va a volver a decir en el capítulo 4, va a decir, nosotros amamos porque Él nos amó. Suena muy bonito, ¿cierto? Nosotros amamos porque Él nos amó. O sea, el que puede amar a Cristo, porque se puede amar a Cristo con un amor inalterable, con un amor profundo, con un amor inagotable. Podemos suspirar por Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. Por eso usted cuando ve que alguien derrama su corazón en adoración y le expresa palabras hermosas, es porque de lo profundo de su corazón puede experimentar ese amor que Él le ha dado para poder ¿qué? Amarlo. Entonces,
Y por eso, hermanos, es que podemos, como dice la palabra, estar delante de Él, ¿cierto? Y en ese amor que nosotros podemos experimentar por Jesucristo, hermanos, ahí no hay lugar a una fe fingida, no, porque es Cristo, como lo habíamos aprendido la vez pasada, en vosotros, el que produce ¿qué? Que nosotros le podamos ¿qué? Amar. Por eso dice la Biblia, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, es la esperanza que tenemos. Entonces, el domingo que estuvimos mirando, íbamos a tocar, pero no alcanzamos, cómo se ve reflejado ese amor inalterable en algunos siervos que menciona Pablo. Y esto va a edificar mucho su corazón. Esté muy atento porque yo sé que algunos conocen estos personajes, pero otros no. Y les motivo, amados hermanos, todos los que estamos aquí, tanto jóvenes, adultos, lo que decía Claudia mientras oraba. Ella oraba y decía que es necesario para, ahora cantábamos unas hermosuras de letras que decía, su gloria llena ¿qué? El universo. ¿Qué decía más? Que hace, su mirada es como estruendo, que hace ¿qué? Otro pedacito. Su voz es como ¿qué? Dice, él todo lo hace nuevo, todo vuelve a empezar, ¿cierto? Y Claudia decía, es necesario escudriñar las escrituras para poder conocer la hermosura y la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Es necesario amar la palabra de Dios, es necesario que usted lea la escritura para que usted pueda entender eso que cantamos y esas verdades maravillosas, lo que nos muestra la palabra. Entonces, comenzamos a leer y vamos a ir a Efesios, donde estábamos todavía en Efesios 6, del 21 al 22. Vamos a volver ahí, Efesios 6 del 21 al 22. Entonces Pablo dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Va a nombrar a un hombre que también va a nombrar en Colosenses y ahora lo vamos a revisar. Y él va a decir que este hermano, que tiene este nombre tan bonito, dice que es un hermano amado y un fiel ministro ¿qué? En el Señor. Y Pablo dice, yo lo voy a enviar a ustedes, porque prácticamente él llevó esta carta, y Pablo lo envía con un propósito, para que la iglesia conozca qué ha pasado con Pablo, cómo está Pablo, pero para que también la iglesia pueda ser consolada con estas palabras que él le va a leer. Yo me imagino esa iglesia escuchando toda esta carta del apóstol Pablo, hermano, porque esa carta de Efesios, eso es como esa carta de Efesios es una hermosura. ¿Cuántos han leído varias veces la carta de Efesios? Yo sé que sí. Y eso es algo que a nosotros el Señor ahí nos muestra toda su gracia, su amor. Y yo me imagino esta iglesia siendo fortalecida al escuchar y al hacer la lectura, porque era una carta y él dice que debe ser leída a la iglesia. ¿Cómo sus corazones comenzaron a ser qué? Fortalecidos. Por eso es tan importante cuando habla acerca, hermanitos, de que nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Dios es tan bueno que no nos dejó a nosotros sin su palabra. La preserva, la preservará, porque dice la Escritura que es para siempre. Porque la palabra de Dios nos ¿qué? Nos fortalece, nos fortalece. Entonces, Pablo envía a este hombre para que dice, para que consuele vuestros corazones. Quiero que vayamos ahora sí a Colosenses 4:8. Colosenses 4:8, que allí estuvimos el domingo pasado, antepasado, leyendo.
Colosenses 4:8. Bueno, vamos a leer desde el 7, si me colaboran, gracias. Dice, todo lo que a mí se refiere, ya está hablando a la iglesia que está en Colosas, los hermanos de Colosenses, y le va a decir, todo lo que a mí se refiere lo hará saber ¿quién? El mismo que iba a ir a la iglesia de Éfeso, Tíquico. Vuelve a decir, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Mire lo que dice el versículo 8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte ¿qué? Vuestros corazones. O sea, había un interés porque las cartas de Pablo va a hablar y va a mostrar, vamos a tratar algunos, no todos, cómo estos siervos de Dios, estos hijos del Señor, cómo estos hombres amaban al Señor con un amor inalterable y cómo el mismo Pablo demuestra a través de estas cartas el amor que él sentía por Cristo al disponerse en las manos para edificar a la iglesia. Porque Pablo tiene un interés. Pablo es el que está encarcelado en este momento porque la iglesia, la carta de Efesios, Colosenses, Filipenses y creo que Filimón fueron escritas cuando él estaba en la cárcel. Pero Pablo quiere que la iglesia, no mandó una carta para quejarse a la iglesia, para decirle, esta gente está siendo injusta conmigo, mire, Dios se olvidó de mí. No, Pablo va a enviar una carta para que la iglesia se fortalezca en lo que había creído y va a mostrarles cómo estos hombres se habían dispuesto en las manos del Señor. ¿Para qué? Para confortar el corazón de ellos. Hermanos, cuando yo puedo amar a Cristo con amor inalterable, esto trae un beneficio para mí, pero también trae un beneficio para los demás. O sea, es un beneficio, el beneficio más grande que una persona pueda tener en esta tierra es amar a Cristo con amor inalterable. Pero no solamente va a recibir ese bienestar esa persona, sino que ese beneficio va a ser ¿para qué? Para los demás. Porque Pablo dice que estos hombres se dispusieron en el servicio a Dios para confortar el corazón de la iglesia. Y el mismo apóstol Juan va a decir que no hay un mayor gozo en el corazón de él de ver que los hermanos anden ¿qué? En la verdad. O sea, cuando yo amo a Cristo con ese amor inagotable, mi amor es por Cristo, se produce en mí un interés por el bienestar del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Mire, vamos a ir a Tercera de Juan. Eso es otra perla, hermanos. ¿Cuántos han leído Tercera de Juan? ¿Cuántas hojas tiene Tercera de Juan? Una hojita. Hermanos, y esto es una carta preciosa que si usted la lee, hermano, el Señor le va a enseñar mucho, mucho. Tercera de Juan, tiene solo 15 versículos. Y dice la escritura en el versículo 2 al 4. Mire, abra sus oídos y coloque atención a lo que Juan, el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien usa a estos hombres para hablarnos a nosotros unas verdades espirituales, y él le va a hablar a Gallo y va a decir en el primer versículo que es el amado a quien él amaba en la verdad. Y en el versículo 2, hermanos, dice el apóstol Juan por el Espíritu: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿cómo se ve el reflejo, hermano? Cuando una persona ama a Cristo, hay un deseo en el corazón porque el otro sea prosperado en todas las cosas. O sea, en mí hay un bien para hacerle ¿qué? Al otro.
porque él en la carta va a hablar de dos personajes, más adelante no los vamos a tocar. Va a hablar de un hombre que estaba dando un mal testimonio y va a hablar de otro hombre que estaba caminando en la verdad y les dice, no imiten lo malo, sino lo que, sino lo bueno. Entonces, cuando amo a Cristo, en mi corazón hay un deseo de bienestar para las demás ¿qué? Personas. Y más que deseo es que mi proceder, mi conducta está alineada y el fruto que se da está reflejado en ver y desear que las demás personas sean prosperadas. O sea, hay una preocupación para que prosperen en su alma y prosperen en todas las ¿qué? Las cosas. Y entonces Juan va a decir en el versículo 3, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea que hay un regocijo de ver que nuestros hermanos andan en la ¿qué? O sea, se despierta un interés y una alegría y yo hago parte de ese servicio de que los demás caminen ¿qué? En la verdad. Y mire lo que dice el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, no había un mayor interés que Juan y se nota que también para Gallo, porque cuando usted lee toda la carta, usted va a ver cómo Gallo confortaba el corazón de la iglesia a través de su servicio. Y Juan le va a decir, fielmente te conduces cuando prestas un servicio a los hijos de Dios. Le va a decir, es digno de su servicio que tú te conduzcas y tengas esa intención de servir a la iglesia. Entonces, entiendo que a Juan le causaba un dolor y a todos estos hermanos ver que sus hijos se extraviaban ¿de qué? De la verdad. Querían ver que ellos estuvieran en la firmeza, fueran constantes y estuvieran creciendo en la obra del Señor. Eso querían, todos estos hombres tenían ese mismo propósito. Todos estos hombres querían ver que los hermanos en cada congregación, desde el apóstol Pablo, tuvieran firmeza, estuvieran constantes y crecieran en la obra del Señor. Usted lo ve desde que lee todas las cartas del apóstol Pablo. Entonces, Gallo confortaba el corazón de la iglesia y dice que él atendía a estos hermanos que ofrecían un servicio y que habían salido, hermanos, por amor de él, por el amor del Señor Jesucristo. El servicio que hacemos es por amor ¿a quién? A Él. Y eso se evidencia a través de yo amar a Cristo con un amor ¿qué? Inalterable. Entonces, vemos que en el corazón de estos hombres habría una solicitud y era ser de edificación ¿para quién? Para el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar el versículo 9 de Colosenses, donde estábamos. 9 de Colosenses, del capítulo 4. Ahora, hablamos de que Tíquico iba a confortar los corazones ¿de qué? De la iglesia, con estas palabras, con el servicio de él. Estaba interesado en llegar y edificar, levantar los brazos de los que estaban cansados, dar una palabra de ánimo, también corregir lo deficiente o corregir las cosas. Llevaban una misión y se dispusieron en su corazón, pero siempre buscando el beneficio y el bienestar ¿de quién? De la iglesia. Y ahora van a nombrar otro personaje. Este es más conocido, pero por el amor al que no lo conoce, porque de este hemos hablado bastante y ese día alcanzamos a tocar algo, vamos a recordarlo. Y va a hablar de Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber.
Y Onésimo es otro personaje que experimentó el amor de Cristo y que se dispuso en las manos de Dios, y que ahora la radiografía de él era un hombre firme, constante y que estaba creciendo en la obra del Señor. Onésimo se nombra en este pasaje en la Biblia y solo en el libro de Filemón, en la carta de Filemón, solo se nombra ahí. No hay más libros que nombren a Onésimo. Y dice la Biblia, los que recordamos, que Filemón era el amo ¿de quién? De Onésimo, lo sabemos. Onésimo, antes de conocer a Cristo, era un esclavo de un hombre, un hermano adinerado que se llamaba Filemón. Y este hombre, según lo que muestra, usted lo puede comprobar, no vamos a leer las citas, solo se las voy a parafrasear por cuestiones de tiempo, pero la Biblia muestra que aparentemente huyó de su amo en Colosas. Aparentemente lo había robado, porque la Biblia muestra que Pablo le dice, si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Y en el Imperio Romano, un esclavo fugitivo se enfrentaba a severos castigos, incluso hasta la muerte, por lo que su situación era bastante ¿qué? Crítica. Pero este hombre tuvo una oportunidad, tuvo la oportunidad de su vida, la que usted y yo ya tuvimos, y fue que se encontró a Pablo. Algunos dicen, historiadores o escritores, que él fue a buscar a Pablo adrede, porque sabía que Pablo era amigo de Filemón y que Filemón se le debía, y que de pronto él fue como a que él intercediera. Independientemente si fue por eso o fue porque se encontró a Pablo, porque Pablo estaba en la cárcel, como fuera, dice la palabra que Pablo le predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque en Filemón dice que cuando le habla a su amo, le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que Onésimo había recibido el evangelio cuando Pablo estaba en prisión. Y cuando habla de que engendré, es que engendró un hijo ¿qué? Espiritual. Hermanos, tenemos que engendrar hijos espirituales. Y esa es la visión y la misión que tiene la iglesia. El sábado, usted tiene la oportunidad de engendrar un hijo espiritual. Pero nosotros hemos perdido el rumbo, pero el Señor nos va a encaminar. Porque cuando Pablo le dice a Onésimo, le dice, no me voy a radicar tanto en lo que era, sino en lo que fue después de conocer el amor de Cristo. Porque Pablo va a decir en el versículo 11 de Filemón 1, va a decir, en un tiempo te fue útil, te fue inútil, perdón, pero ahora nos es ¿qué? Útil. Dice, a ti y a mí me es ¿qué? Útil. ¿Por qué Pablo decía que él era útil? Porque este hombre se había dispuesto para ayudarle en la obra de Dios, para predicar el evangelio, para edificar la iglesia, para ir y confortar los corazones. Tiene que ver con el servicio, hermanos. O sea, alguien que ame a Dios con amor inalterable. Lo que yo veo en resumen, su servicio va enfocado, hermanos. Ahí sí me dan ganas de echarme la bendición, de ganar almas para el Señor y de que la iglesia sea ¿qué? Edificada. No se contenta solamente con una función específica dentro de un lugar, sino que se despierta en el corazón un deseo porque la persona conozca la verdad, camine en la verdad, conozca la verdad, persevere en la verdad. Y eso habla de discipulado, y a eso nos quieren llevar. Amén. Entonces, cuando Filemón es nombrado en esa carta, perdón, cuando Onésimo es nombrado en esa carta de Filemón, que tienen una tarea. Les voy a dejar una tarea. Si no la hacen, ténganse con el Señor. No, mentira, hermanitos. Van a tratar de leer la carta de Juan, la carta de Filemón
y la carta de Efesios. La más larga es la de Efesios, que tiene 6 capítulos, pero la de Filemón y la de Juan tienen solo una hojita. Usted la lee, ¿listo? Tercera de Juan. Entonces, cuando Filemón habla de Onésimo, esta carta, Pablo dice: te lo envío pues a él como a mis propias entrañas. Dice: yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirva, pero yo quiero enviártelo a ti, porque él tenía que colocar la cara y poner y arreglar esa situación. Pero entonces Filemón va a recibir una orden de Pablo y le va a decir: ya no lo vas a recibir como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado. Le va a decir. Entonces vemos cómo este hombre se volvió útil. ¿Útil para qué, hermano? ¿Para qué se volvió útil? Usted, como hijo de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo. Y hermano, estamos hablando de los que nos rodean. Comenzamos por nuestra casa. El que ama a Cristo con amor inalterable edifica y es luz para los de su casa. Y esto no quiere decir que no hay dificultades, que no hay problemas, que no hay luchas, sino que se vuelve una luz para los que están ¿qué? Cerca, alumbra a los que están en casa, porque es todo el tiempo. Entonces, hermanos, vemos cómo el amor de Cristo transforma la vida de este esclavo, de este pobre miserable que no valía nada, que solo merecía estar muerto, pero conocer el amor de Cristo predicado por Pablo lo llevó a que él estuviera en una condición ahora de hijo y que recibiera todas esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, y que pasara de ser un inútil a un ¿qué? Útil. En Cristo somos ¿qué? Útiles. ¿Y cómo se ve esa utilidad? En su servicio, hermano, a Dios, pero enfocado en eso, hermano. Un servicio enfocado a edificar a los que están cerca, a alentar a los que están cerca, a estar interesados en que los que están cerca ¿qué? No se vayan para atrás, no le den la espalda a Dios, sino que permanezcan ¿qué? Firmes. Y vamos a avanzar rápidamente con los últimos 2 ejemplos. Vamos a mirar en Colosenses 4, versículo 10 al 11. Allí vamos a tomar 3 personajes. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Otro nombre para el hijo Natalia, que hay otro nombre si quiere, Aristarco, ¿no? Mi compañero de prisiones os saluda. Dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. O sea, reciban a Marcos si va a ustedes, le dice Pablo. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Estos hombres le ayudaban a Pablo en el reino de Dios y han sido para mí ¿qué? Un consuelo. Hermano, nosotros cuando amamos a Cristo debemos confortar los corazones, no ser una piedra de tropiezo para los demás, sino ser un consuelo para los demás. Confortar el corazón con madurez espiritual, hermano, con la sabiduría que nos da Dios. Y aquí va a hablar, no voy a hablar de todos, pero me llama la atención Marcos, el Juan Marcos que está aquí, el bendito Marquitos, que cuando conoció al Señor lo conoció y tuvo que madurar. ¿Pero qué? Pero creció. Y aquí Pablo de alguna forma le está rindiendo un homenaje a Bernabé, porque él está diciendo Marcos, pues la Biblia lo referencia es como el primo de Bernabé, aquí dice sobrino, pero dice Marcos, el sobrino, el primo ¿de quién? De Bernabé. ¿Quién fue Marcos, hermanos? Marcos fue un joven. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Ay, por fe, ustedes son hombres de fe. Listo, un joven que conoció y que quiso ir con ellos, con Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero. Usted va a encontrar eso en Hechos 13, 14 y 15. Y ahí está la historia. Otra tarea más para que lo lea bien claro y usted va a decir, es verdad lo que estaba diciendo la hermana Diana. Y ellos emprendieron ese viaje misionero, Pablo y Bernabé,
Y en medio del viaje, ¿qué hace el bendito Marcos? Los abandona. Dice, no, sigan ustedes, esto no es para mí. Se fue. Y después van a seguir con el segundo viaje y Bernabé, por eso Bernabé significa eso, hermano. ¿Sabe qué significa Bernabé? ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Bernabé es uno que alentaba y hasta Pablo lo ayudó. ¿Recuerdan que cuando en Gálatas dice que él lo trajo a la iglesia? O sea, Bernabé era un mentor de otros. Y Bernabé en el segundo viaje le va a decir, Pablo, démosle otra oportunidad a Marcos, por favor, llevémoslo. Pablo, como era un hombre de carácter, se enojó y le dijo, no, yo no voy a llevar a aquel que me dejó, ¿qué? Tirado yo. Y entonces Bernabé, ¿qué dice? Pues listo, entonces tú para allá y yo para acá. Y sé que distanciaron, tuvieron una discusión ahí. Y Bernabé se llevó ¿a quién? A su sobrino Marcos. ¿Y qué pasó con Marcos, hermano? Marcos lo nombran en la Biblia, además de que es el que escribió el Evangelio de San Marcos. La Biblia habla de que fue un discípulo de Pablo y Pedro, estuvo cerca de ellos. Cuando Pedro habla a la iglesia, les dice, aquí está mi hijo Marcos. Y cuando se habla del término hijo, no se refiere a un tema carnal, sino a un discípulo muy querido y un estrecho colaborador para Pedro. Y mire lo que le dice ya cuando Pablo ya estaba para prácticamente partir. Pablo le va a decir a Timoteo algo acerca de Marcos. Segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Leámoslo. Dice, solo Lucas está conmigo, le dice Pablo a Timoteo. Toma a quién y tráelo contigo, porque me es útil. ¿Para qué? La obra que el Evangelio había hecho en la vida de Marcos. Ese hombre había crecido, había madurado, porque su primo había creído en él, le había dado esa oportunidad, lo motivó, lo acompañó porque él creció y se dispuso. Y ahora Pablo le dice a la iglesia, recíbanlo. Y cuando le dijo a Bernabé, no, yo con ese nada que ver, ese es un inmaduro, me deja tirado el trabajo. Pero ahora el amor de Cristo lo había capacitado para estar completos, perfectos, firmes, como lo dice esta misma palabra, en todo lo que Dios quiere. Y todo lo que Dios quiere es en relación a la iglesia, hermano. Entonces, este hombre va a estar ¿qué? Dispuesto para ser usado ¿por quién? Por el Señor. Juan Marcos fue el autor del segundo evangelio y un colaborador cercano de ellos. Y para terminar, hermano, porque ya se nos fue el tiempo, vamos a ir al último versículo que el pastor lo ha leído, lo ha compartido con algunos hermanos en Colosenses. Colosenses, versículo 4, estábamos en el 11. No hablamos de Jesús, no hablamos de Aristarco, pero fueron siervos que ayudaron y fueron un consuelo para Pablo, para la iglesia. Versículos 12 y 13, y con este terminamos. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Hermano, va a nombrar a este hermoso siervo de Cristo que era Epafras. ¿Cuánto aprendemos de este siervo? ¿Cuánto vemos el servicio que él ofrecía a la iglesia? Y dice el versículo 12, da la reseña, dice que era un siervo que encarecidamente oraba por la iglesia. Si hay en algo que tenemos que corregirnos con urgencia a nivel personal, hermanos, a nivel ministerial, a nivel laboral, en donde usted está, es que nosotros tenemos mucha falta de oración, hermanos.
Eso es una realidad. No tenemos que hacer un estudio científico para saber que necesitamos ¿qué? Orar, que tenemos que tener intimidad con la palabra. Y qué bonito es motivar a otros a que sean intencionales en eso. Yo tengo, por la misericordia de Dios, el privilegio de todos los días reunirme con un grupo de personas que tengo a cargo, y yo les hablo y les digo todos los días: oren con sus niños, oren en cualquier espacio, hagan del salón, hagan de los rincones, hagan de la reunión de padres un espacio de oración. Oremos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces los cristianos nos quedamos ¿qué? Callados y no generamos espacios. Aún en nuestras casas fallamos, ¿cierto? En nuestras casas fallamos hasta con nuestros mismos hijos más cercanos, que ellos puedan ver en nosotros esta pasión que hay por el Señor, hermanos. Y Dios tiene que el control. Y aprendíamos por la palabra que el ministerio de Epafras comenzó por la oración. Esta mañana que le leía, porque ese es un privilegio que tiene, leemos la palabra todos los días, y rápidamente resulta que los discípulos llegan donde Jesús y les va a contar a Jesús todas las cosas que hicieron y que enseñaron. Así lo dice en Marcos. Ellos llegaron cuando fue la multiplicación de los panes y de los peces, y les comenzaron a contar, y el Señor Jesús, tan bello, tan considerado, les dice: van a descansar, porque ustedes no han tenido tiempo ni para comer. Les va a decir: ustedes no los han dejado ni comer, entonces van a coger una barca y se van a ir, y van a esperarme adelante, porque necesito que descansen. Amor, perdón, amor, no, iglesia. Bueno, también son mis amados. Entonces, ¿sí ve? El inconsciente es que estoy enamorada. Sí, hermanos, estoy enamorada. Entonces, resulta, hermanos, que el Señor Jesús les manda a descansar. Tenemos que aprender a descansar. Pero yo les decía, pero lo normal, ¿no? Porque algunos quieren descansar 13 horas. No, lo normal, lo que el Señor nos manda a descansar, porque el descanso. Pero cuando ellos están ahí, se van a ir, dice que la multitud los vieron y se les fueron, y llegaron, y una multitud casi de 5,000, y el Señor dijo: hay que atenderlos. Les mandó que los acomodaran, y que Él iba a orar, se multiplicó, y que iban a repartir en grupos de 100 y de 50. El Señor es muy inteligente, armó la estrategia. Era una multitud muy grande, para que no se repitieran pez y pan, Él los armó en grupos. Entonces, ustedes van a atender a estos, porque eran varios discípulos. Ustedes tomen los peces, y comenzaron a repartir. Terminaron esa travesía, no pudieron, así dice literalmente, no habían tenido tiempo ni para comer. ¿A usted no le pasa a veces eso, que el trabajo le quita hasta el tiempo para qué? Para comer, ¿cierto? Y el Señor Jesús está interesado en nuestro descanso. El Señor Jesús está interesado en el descanso, porque el descanso, Dios, por eso es tan hermoso que dice: sale el hombre a la labor en la mañana hasta la tarde, y nos dio la noche ¿para qué? Para descansar. Por eso desconectémonos tanto de las pantallas. A veces duramos 2, 1 de la mañana en las pantallas, y no dormimos, no porque estemos orando, sino no dormimos porque estamos viendo la serie, el programa, y eso nos quita el sueño, hermano, y no descansamos. Entonces llegamos así. Bueno, esto ya es la edad, eso no es eso. Pero entonces, hermanos, que es importante que el Señor Jesús termina esa travesía y les dice: váyanse en adelante, yo despido la multitud. Tan bello. Yo le decía: ese Señor él fue considerado. Considere las personas que usted tiene a su lado, hermano, considérelas. Y Él dijo: váyanse ustedes adelante. Dice, y terminaron de hacer esa gran labor, y le dijo: váyanse ustedes adelante, yo voy a despedir esa multitud. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Esto me dejó a mí. Dijo: y despidiendo la multitud, subió al monte. ¿A qué? Hermanitos, y nosotros nos sentimos que le cumplimos a Dios cuando venimos el domingo a la escuela dominical o el miércoles. A veces yo me he sentido así, muy espiritual. Fui al servicio, a culto, recibí la palabra de la semana, y en la semana
nada de relación con la Biblia, nada de relación con la escritura, con la oración, nada. Así, ¿cómo vamos a estar qué? Fortalecidos. ¿Cómo usted puede fortalecer a otros, hermanos? Dios nos dio en esta posición para que usted y yo disfrutemos el evangelio. Y el evangelio es Cristo y lo disfrutamos llenándonos de Él, en su presencia. Yo no sé, yo cuando a veces leo la palabra, ya está, me toca cambiarla porque ya está de tanto pasarla para allá. Hermano, leer la palabra no es un sacrificio. Muchos leen la palabra con un sacrificio. No, leer la palabra es un deleite. David dijo: Señor, amo tu ley, porque usted la detalla y ve a Cristo ahí, cómo se muestra para usted y para mí. Entonces, la invitación es a que nos levantemos, hermanitos, a ser de edificación. Ya no presentamos nuestros miembros a la inmundicia, dice la Biblia, sino que nuestros miembros son presentados a Dios como miembros de ¿qué dice la palabra? De justicia. O sea, somos instrumentos de ¿qué? De justicia. Usted y yo somos un instrumento de justicia. El Señor nos edifica, hermanos, y edificamos ¿a quién? A otros. Póngase de pie para salir. Ya llevamos los anuncios. Si quiere, hermanos, siga leyendo esa porción y propongámonos seguir leyendo la palabra, estudiando la palabra.